Ven, divina voluntad, toca nuestras frentes para imprimir en nosotros el Espíritu Santo y así infundirnos la luz para poder comprender las verdades y el bien que hay en estos escritos. Fiat. Lectura 3510, octubre 3, 1937. Prodigios de la creación. Dosis de potencia y de santidad que Dios ponía fuera por amor del hombre. Los actos hechos en el Fiat serán siempre nuevos, pero distintos y bellos, uno más que el otro. Estos actos encerrarán todo y formarán los mares y las obras, los pasos hablantes de su Creador. Estaba haciendo mi giro en la creación para encontrar todos los actos del querer divino, para hacerlos míos, abrazarlos, adorarlos y poner en ellos mi pequeño te amo como reconocimiento de cuánto me ha amado y obrado por mí y por todos. Y oh, cuántas sorpresas, cuántas cosas nuevas se comprenden, cuántos secretos divinos contienen las cosas creadas de su Creador. Y mi siempre amable Jesús, visitando mi pequeña alma, viéndome sorprendida, me ha dicho: hija mía, nuestras obras son siempre nuevas y armonizan con su Creador. Hay tal armonía entre ellas y nosotros que siempre saben decir cosas nuevas de aquel que las ha creado. Mucho más, pues siendo inseparables de nosotros reciben el nuevo contacto de nuestro ser divino. Por eso tú, al seguir los actos de mi querer divino, encuentras siempre nuevas sorpresas y comprendes cosas nuevas que nuestras obras poseen. Ahora, tú debes saber que cuando sacamos la creación de dentro del seno de nuestra divinidad, porque Ab Eterno estaba dentro de nosotros, al sacarla fuera, nuestro Fiat, dentro de un mar de amor, poníamos fuera todo lo que la criatura debía hacer. Así que todo salió de nosotros. Nos hacíamos proveedores de todo lo que ella debía hacer. Por eso, toda la creación está llena de todas las obras que se deben hacer, hasta el último de los hombres, si bien invisibles a los ojos humanos, pero visibles y palpitantes para nosotros en nuestra voluntad, lo que forma una creación más bella que la misma creación. Por lo cual es tanto nuestro amor que mientras ocupa toda la atmósfera, al mismo tiempo la llevamos en nuestro seno divino, y conforme sacamos a la luz del día a las criaturas, así comenzamos a proveerlas con nuestras manos creadoras de las obras que se deben hacer. Al principio de cada acto que la criatura debe hacer, ponemos como fundamento la vida de nuestro Fiat, y por alimento del acto nuestro amor, porque nosotros no hacemos nada ni damos nada si no tiene por principio nuestro querer, y por alimento y ajuar a nuestro amor. No serían obras dignas de nuestra majestad suprema el proveer obras que no den vida nuestra y que no posean nuestro alimento, ¿cuál es? El amor. Toda la creación era un parto, con todos los actos que debían hacer las generaciones humanas, que Ab Eterno teníamos en nuestro seno divino, y que no pudiendo contenerlo más, porque nuestro amor sentía la necesidad de ponerlo fuera, pues quería desahogarse, y como cuando hacemos un acto completo. Por eso, poniendo fuera la creación, sacábamos junto todo lo que debía ser la criatura. Nuestro Fiat divino, encerrando todo en sí mismo, creación y actos humanos, se ponía a la expectativa de sacar a la criatura la luz del día para suministrarle los actos que a ella le pertenecían. ¿No es esto un amor exuberante que solamente un Dios podía tener, ordenar, formar los actos y después sacar a la luz a aquella a la que debían servir estos actos como formación de santidad, de amor, de gloria, para sí y de aquel que la había creado? Luli, Sí. Una cosita nomás, mira, hasta ahora entendí esto. Eso quiere decir que esos Fiat Lux son tres, ¿no? Sì. Fiat mihi secundum verbum tuum y fiat voluntas tua sicut in cielo et in terra. Son Entonces quiere decir, sí, que estos se pronunciaron todos en el seno de la Trinidad.
¿Quién lo pronunció, Lupita? El verbo. El verbo. ¿Y el verbo en dónde hace vida? Ahí en el seno de la Trinidad es la palabra del Padre. Es la palabra. El pensamiento se manifiesta y se vocaliza en la palabra. La palabra es la que va a venir a manifestar el pensamiento del Padre. Jesucristo es la cara visible del Dios invisible. Entonces se necesita que haya una dextra, porque si no Dios sería solo por dentro, pero necesita manifestarse. Y por eso es la plenitud, la humanidad de Jesús. La humanidad de Jesús es la plenitud de todo un Dios uno y trino, porque tiene que ser por dentro y por fuera, no puede quedarse en espíritu, sino que tiene que estar materializado. Y es Jesús. Pero yo no vengo a hacer mis obras. Es lo que vengo a hacer, Antonio. Dijiste la humanidad de Jesús es la plenitud de un Dios, ¿qué? De la Trinidad. Porque Dios tiene que ser por dentro y por fuera, si no, no habría plenitud. Oye, Luli, Sí. y si nosotros, ya voy a decir una herejía, yo creo, pero, y si nosotros estamos hechos a imagen y semejanza de Dios, fíjate lo que dijiste, el pensamiento de Dios se vocaliza y se manifiesta. Entonces, tendrá también ese poder nuestra palabra. Digo, no al mismo nivel, pues. Pero, pues, ¿qué no estamos hechos a imagen y semejanza de él? Digo, no somos dioses, pues, pero no sé. Te falta terminar esa frase para que no sea herejía. A ver, ¿cómo? Estamos hechos a imagen y semejanza de Dios en Jesucristo. Jesucristo. En el Dios hombre, claro. Entonces no eres un Dios trinitario, purísimo espíritu. Eres el hombre Dios. Hombre Dios, Lupita. Esa es tu finalidad. Para eso fuiste creado. Para ser otro Cristo. El modelo para que yo sea otro Cristo es Jesús. Exactamente. Luli, y el otro eres, en él te mueves, en él existes. Fuiste creada en él, por él y para él. Luli, como leo muchas cosas, luego no me acuerdo dónde lo leí, porque tengo que leer con más orden. Pero a veces lo abro y quiero leer donde me quedé, pero digo, por algo me hizo abrirlo aquí. Y lo leo. Y en alguno de esos leí algo que dije, ¿qué es esto? Porque decía algo así como, para tu Cristo, como tuyo. Y yo dije, no, pues si no es mío, ¿cómo que? Es que está raro eso de que uno para cada uno de nosotros, ¿no? Está extraño, no sé. No te preocupes, ahorita lo voy te a lo va a decir buscar, yo creo, para podértelo leer. Ahorita lo vamos a encontrar porque está en este libro. En la encarnación, Jesús hacía un Jesús para cada uno de nosotros. Pero decía tu Jesús, y yo dije, ¿cómo que tu Jesús? Como el tuyo propio, ¿cómo? Claro, porque es un Dios personal. Es un Dios para cada uno. Imagínate que llegues al cielo y está el tumulto y nomás te alcanzas a ver los pisitos de Jesús. Sí, ya había visto. No, vas a tener a Jesús en ti, personal para ti, con lo que hayas tú conocido y vivenciado en la tierra, y eso es lo que tendrás en posesión de Dios. Ay, Dios, en mi vida ya la cabeza no alcanza. Ok. Pero bueno, ahorita nos vamos a esa lectura de lo que estás preguntando para que sea Jesús el que nos conteste, pero vamos vislumbrando, tú dijiste, ¿qué? Entonces la palabra, va a tener nuestra palabra esa fuerza. Lupita, ¿qué no te dice que eres co-creadora? Y no te fundes tú en la divina voluntad, penetras en el divino querer,
tienes este conocimiento, por lo cual la eternidad es conocerte a ti, Padre, y a tu enviado, tu Hijo Jesucristo. Tú entras en la Trinidad y en eso dices, tomo la vida trinitaria y la expando, Dios mío, en el sol. No estás vocalizando para que te escuche la gente, pero estás vocalizando el pensamiento de lo que se te ha sido revelado. Y tú parece que lo haces en tu imaginación, porque así empezamos, pero estás vocalizando esa verdad y empiezas a girar. Es real y verdadero que está sacando la luz purísima de Dios como cuando se creó al sol. Ay, ¿O no pues lo me has crees? dejado. Sí, y se ocupa entonces esa vocalización. Bueno, entonces, ¿tú cómo lo haces? No, pues yo te dije que no sé, yo no sé hacer eso, pero Bueno, lo que sí has hecho, leer las horas de la pasión. No estás tú repitiendo con las mismas intenciones lo que Jesús le dictó a Luisa, que le dice, hija mía, mira lo que hago yo, porque después para lo que lo que... hagas tú. Y no lo está haciendo así como bímica, me muero y me clavan y me... No, le está diciendo, fui 3 veces toda mi pasión, triple, porque reparaba las 3 potencias del alma. Te está manifestando con la palabra lo que quiere tú a la destra, que tú conozcas de ellos. Y a la destra es la palabra lo que viene a manifestarse. Y es la manera en que nos comunicamos. Allá en el cielo seguiremos bla, 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 bla. No lo sé el día que resucitemos con los cuerpos gloriosos. Pero lo que sí sé es que ahorita en la destra es a través de la palabra que Jesús se manifiesta a nosotros. Y es a través de las lecturas que estamos, frase por frase, aprendiendo las verdades del cielo. ¿Y tú qué tienes que hacer? Haz lo que hago yo, le dice a Luisa. Entonces tú abres el libro de las horas de la pasión y estás de corredentora en Cristo. Ay, Dios. Palabra que estás tú leyendo y que confías que tú te fundiste en el Verbo encarnado y que pones en acto la pasión en ti, porque le creíste, porque sabes que es real y verdaderamente, porque sabes que la pasión de Jesús la hizo el Verbo y te está viniendo a enseñar qué hizo la divinidad en esa humanidad y cómo Jesús entraba a la divinidad para mover a todo un Dios y tener una redención universal para todos. Tú la actualizas cuando lees las horas de la pasión con Ay, las Dios. mismas intenciones que Jesús las dictó y con lo que él vivió. El Padre no sabe de divina voluntad, pero en persona Cristi, en el ministerio del sacerdocio, él se inviste de Jesús en la sacristía y sale al altar ¿a qué? A llevar el sacrificio del eterno inmolado que se actualiza en el altar. ¿Puedes decir a repetir el sacrificio del eterno inmolado? ¿O cómo lo digo? Actualizarlo. Actualizarlo. Bueno. Porque es un acto divino que se actualiza en el tiempo. Es lo que ahorita estamos diciendo. Es un Jesús, no son 100,000 Jesuses. Es un Jesús, pero se biloca en todas las hostias, hasta en el último ínfimo partícula que haya del pan, que ya está transubstancionado. Ahí está la presencia real de todo un Dios. En una migaja microscópica de hostia transubstancionada. Ahí está Dios. Ya me contestaste la duda ahorita con lo que dijiste, porque yo decía, ¿cómo van a ser muchos? No, es uno solo, pero tiene esa capacidad, esa propiedad de bilocarse para darse a cada uno de nosotros, pero es el único. Sí, porque ay, raro. En ese acto divino Dios se biloca y te lo voy a decir. Hace poco me dijo alguien que quiero mucho, cuando tú estás tomando a una bebida, ¿yo puedo ponerme en este acto de beber la bebida? No, hago un acto humano de beber, degustar, deglutar, pasar, empezar la digestión, y al final, pues se va por donde se tenga que ir, pero yo no estoy en este acto. Dios,
cuando dijo Fiat Lux, sale y se biloca la vida de Dios. ¿En dónde? Cuando tú le dices, ven Jesús a vivir en mí, ven divina voluntad, fúndete en mi voluntad. Tú pones la especie como si estuvieras en el altar y son todos tus actos. El sacerdote lo hace en persona Christi y actualiza la última cena y toda la pasión de Jesús. Tú estás teniendo la potestad, Dios, de toda la vida de Dios en el acto se puede poner. ¿Lo entiendo? No. ¿Cómo? Es un Dios infinito. ¿Cómo que está en mi ínfimo parpadeo que ni siquiera lo estoy planeando? Es inconsciente. Mis intestinos que se están moviendo, inconsciente. Y Dios se biloca a la criatura fundirse en la divina voluntad. Y a través de ven Jesús a fundirte en mí, no te quedaste en blanco. Tuviste que articular. Ven Jesús a fundirte en mí. Divina voluntad continúa viviendo en mí. Me sumerjo en el divino querer, me transfundo en luz y me difundo en Dios. En ese instante Dios tiene tu voluntad en su poder, que le diste tú a través del conocimiento, penetras en la eternidad y entras al seno de la Trinidad. Tuviste que pensar o pronunciar algo. Vocalizar. Oye, Luli, pero dijiste algo raro al final. Dijiste, ven Jesús a fundirte en mí, que entonces yo me transfundo en luz y me difundo en Dios. Dijiste, ¿no es en toda la creación? No supe. ¿Y me difundo dónde? Corazón. La creación, ¿dónde está? Dentro de Dios. Ok. Entonces está bien. Me difundo en Dios, en el adintra y en el adextra. Dios está en todas partes. Ok. Oye, Luli, y una última cosa. Espérame. No, se me fue la pregunta. Ahorita me voy a acordar. No te preocupes, ahorita va a regresar. Pero les dije, va a ser una lectura hermosísima. Esperemos de verdad que sea el Espíritu Santo el que nos esté infundiendo el poder penetrar y develar esta verdad que queríamos compartirle. ¿Vieron? Ya me acordé. Dime. Antes de que se me olvide. Oye, Luli, tú dijiste, si yo le pido, ven Jesús a fundirte en mí, entonces Él se biloca en mí. Pero me quedé pensando, dime cómo lo digo, porque no sé cómo. De todas maneras, aunque yo no estuviera en la divina voluntad y yo no le pida, ven Jesús a bilocarte en mí, Él, mientras yo esté viva, está en mí porque es el árbol de la vida. ¿Qué diferencia hay cuando está en mí porque es el árbol de la vida? Es lo que me anima, lo que me da la vida. Él es la vida. ¿Sí? ¿Qué diferencia hay entre eso y el hecho que yo le diga, ven a fundirte en mí? Bueno, porque ahí el acto ya es divino, ¿verdad? Nada más piensa en el Antiguo Testamento antes de la venida de Jesús. ¿Los que morían iban al cielo? No. ¿Dónde quedaban? En el seno, en esa cosa, sí, donde va Jesús después de... Hasta su padre putativo, San José, y el santo más grande de ese tiempo, San Juan Bautista. ¿En dónde quedaron? En el Sheol. En el seno de Abraham, en el limbo del seno de Abraham. ¿Por qué? Porque estaban muertos a la gracia. Pero estaba vivito Adán cuando pecó, vivió chorrocientos de años. Creo que dice la Biblia 800. No había pecado, todavía no había enfermedades. Va a empezar la consecuencia del pecado original. Uno de ellos es la muerte física. Muerte a la gracia. No entraban al cielo, no eran salvos. Se necesitó la redención. ¿Para qué? Para que viniera el sacramento del bautismo. ¿Y a poco la gente que vivió todo el tiempo antes de nuestro Señor Jesucristo no vivían? ¿No respiraban? ¿No comían? ¿Y quién les daba ese impulso de vida? ¿Quién es el árbol de la vida? Jesús. Pero ¿quién puso a un ángel
y dijo, de aquí no pasas. ¿Dios? ¿Quién? Se perdió la conexión. Tú sigues viviendo por creación, porque Dios cuando creó a Adán, puso un alma después de crear el cuerpo y en el segundo insuflo se insufla el árbol de la vida, pero quedamos desenchufados. Y entonces todos vivían actos humanos. Tenían 3 potencias para vivir: la memoria, inteligencia y voluntad. La voluntad Actos humanos. Ahí está la diferencia. Y estos son actos divinos. Estos son actos divinos. ¿Por qué? Porque te dio conocimiento. Ha llegado el momento que Jesús viene a revelarse, su segunda parucía, y es en espíritu y en verdad. Y esto lo vas a vivir en espíritu y en verdad. Somos igual que cualquier hijo de vecino. Comemos, trabajamos, dormimos, sufrimos, nos enfermamos, todo. Pero ¿cuál es la gran diferencia? En una palabra que se llama preposición. Ya no es para, ya no es por, ya no es con. Me fundo en ti, Jesús, en ti. Y me vuelvo una en tu voluntad. Y mi voluntad queda consumada en la tuya, pero yo te muevo desde mi voluntad, porque al yo decidir libremente de fundirme en ti, tengo la potestad que el ser divino, la Trinidad, se comunica a través de esa fusión de voluntades. Y entonces todo mi cuerpo, todos mis actos se vuelven ¿qué? La vida de Dios, porque Dios se biloca en la especie que determinó eternamente. Tus actos, hijo mío, serán la especie para poderte amar. ¿Cómo puedo amarte? ¿Cómo puedo donarme? Porque amar es donarte. El que tú libremente me digas, ven a fundirte en mí. Te entrego mi voluntad para ser uno solo. Jesucristo nuestro Señor lo anunció en la última cena, pero no dijo cómo. Padre, yo en ellos, tú en mí, para que sean uno en nosotros, como tú y somos uno. Nos lo anunció. Evangelios, anuncio de la buena nueva. La última cena. Tengo mucho que decirles, pero aún no pueden No pueden entenderlo. No es el tiempo. Luli, entonces toda la gente que está esperando la segunda parucía, el regreso, pues no va a ser como, y que no conocen la divina voluntad, pues no va a ser como ellos creen que va a venir, va a ser en espíritu y en verdad. Como él dijo a la samaritana, habrá un tiempo que a Dios se le adorará. En espíritu y en verdad. No vas a tener que ir a Jerusalén ni a... Y que esa adoración, Lupita, que te lo viene a decir. Unidad de obras. Unidad de obras. ¿Te fijas qué increíble y maravilloso es que a partir de cuántos años estás pudiendo tú conocer el lenguaje celestial? Porque antes de la divina voluntad estoy segura que adorar pensabas que era irte a hincar ante el Santísimo. Y no quería, yo decía, ay no, sí me quiero salvar, pero con trabajos oigo la misa del domingo, ¿cómo lo voy a estar adorando a toda hora? Y fíjate nomás lo que pensaba. Sí, pero ahora con tus lecturas, con la disposición, con el conocimiento, Dios nos va revelando el lenguaje celestial y ya no estamos balbuceando parábolas como cuando vino Jesús. Olvídate, ya no estamos como los justos, los patriarcas y los profetas, diciendo el innombrable. Tampoco estamos como la generación que le digo, Abba, Padre. Hoy me encuentro en el momento que le digo, tu vida es mi vida. Jesús, ¿quieres ser poseído? Yo quiero poseerte. ¿Quieres ser amado? Yo te quiero amar. ¿Qué necesito? Entregarte mi voluntad. Es tuya. Tú dame tu vida, yo te doy la mía. Tú te encargas de mi paquete y yo me encargo de traerte a la tierra, porque vas buscando una voluntad y una humanidad para repetir tu vida gloriosa que se encuentra hoy en el cielo en una criatura. Y esa fue elegida por Papá Dios, y esas son ustedes. Fiat, hágase. ¿Y cómo vas creciendo? Todos tus actos son vida divina, pero la vida de Jesús que debe de
formarse en tu alma para ser otro Cristo, va quedando en ti. ¿Cómo? A través del conocimiento. Quedará en ti, hija, a cuanto conocimiento tienes, la vida de la divina voluntad Jesús en ti, que tiene ir creciendo la vida en ti. Entonces, está muy fácil, nada más que nadie lo hacemos. Seguimos con nuestra miserable, terrible vida de pecado satánico, con nuestros gustos y nuestros intereses, con nuestros pecados. Sí. Pero ya está todo hecho. Eso es lo maravilloso. Vamos a seguir para que vean lo maravilloso. Pero aquí más o menos vamos bien. Esperemos, Jesús. Vean lo que dice la lectura. Entonces, porque la creación estaba ab eterno en nosotros, al sacarla fuera, nuestro fiat, dentro de un mar de amor, poníamos fuera todo lo que la criatura debía hacer. Así que no hay, ¡ay, lástima! No sabía cómo. No, a mí, no. Toda tu vida ha sido ya que puesta fuera de Dios, que era en espíritu, en pensamiento, en el eterno en ellos, y está en la creación, en espera de que tú te decidas. Aquí están todos tus actos divinos, los impulsos divinos para que tú te divinices, para que tú nos permitas bilocarlos en ti. Así que dice, nosotros nos hacíamos proveedores de todo lo que ella debía hacer. Por eso toda la creación está llena de todas las obras que se deben hacer, hasta el último de los hombres. Y si bien invisibles a los ojos humanos, pero visibles y palpitantes para nosotros en nuestra voluntad, lo que forma una creación más bella que la misma creación. Ser otros Cristos no es más grande que ser un sol, o un prado florido, o una cordillera. Ser otros Cristos en Cristo. Por lo cual es tanto nuestro amor, que mientras ocupa toda la atmósfera, al mismo tiempo la llevábamos en nuestro seno divino. Y conforme sacamos a la luz del día a las criaturas, así comenzamos a proveerlas con nuestras manos creadoras las obras que deben hacer. Al principio de cada acto, lo que decías, Lupita, que no está Jesús en cada acto, que la criatura debe de hacer, ponemos como fundamento la vida de nuestro fiat. ¿Lo puedes creer? Cada acto de cada criatura, absolutamente de todos, aún del satánico, apóstata, hereje, sacrílego, profanador, el fundamento de vida de cada acto de las criaturas a la vextra es la vida de nuestro fiat. Y por alimento poníamos nuestro amor. Porque nosotros no hacemos nada, ni damos nada, si no tiene por principio nuestro querer y por alimento y ajuar nuestro amor. No serían obras dignas de nuestra majestad suprema el proveer obras que no den vida nuestra y que no posea nuestro alimento, cual es el amor. Toda la creación era un parto, con todos los actos que debían hacer todas las generaciones humanas, que ab eterno teníamos en nuestro ser divino, y que no pudiéndolo contener más, porque nuestro amor sentía la necesidad de ponerlo fuera, pues quería desahogarse, y como cuando hacemos un acto, lo que les decía, hacemos un acto completo. Por eso, poniendo fuera a la creación, sacábamos junto todo lo que debía hacer la criatura. Nuestro fiat divino encerraba todo en sí mismo. Creación, actos humanos. Se ponía la expectativa de sacar a la criatura a la luz del día para suministrarle los actos que a ella le pertenecían.
¿Hay alguna pregunta hasta aquí? ¿Se va entendiendo esto? Sí, pero espérate nomás, los actos que a ella le pertenecían. Espérame, porque yo quiero preguntar algo. Ujú. Oye, Luli, entonces, todos esos actos, me gustó lo que tú dijiste. Dijiste, aquí están todos los impulsos para que tú, criatura, no dijiste criatura, para que tú te divinices en el seno de la Trinidad. ¿O dónde están todos los actos para que yo me divinice? Es que no apunté dónde, pero dijiste, aquí están todos los impulsos. Me gustó eso de impulsos, para que tú te divinices. Lo único que necesitas es tomarlos y vivirlos, ¿no? ¿O qué? ¿Quién es el ave extra, Lupita? Jesús, el fiat, ¿En dónde están tus actos? en él. En él. Esos son los actos que tú siempre decías que estaban ahí esperando hasta que eso era. Eso Y era. que muchos no van a ser tomados, pero los van a tomar los hijos de la divina voluntad y Dios les va a dar, quién sabe qué, por 10, por 100, por... ¿Cómo? Ahorita lo vamos a seguir leyendo, porque recuerda, Lupita, decimos Jesús porque es lo familiar, pero vuelvo a repetirte, ¿quién es la persona de Jesucristo? Sí, es el verbo, el fiat, la palabra. El Okay. fiat que nos está diciendo, nuestro fiat divino encerrando todo en sí, creación y actos humanos, porque Jesús es el fiat, pero tenemos una... En naturaleza divina Jesús. Lo separamos siempre, o sea, vemos a Jesús, pero se nos olvida que es el verbo encarnado. Se nos olvida porque no nos están educando hoy, o no sé cuántas generaciones, de decir, señores, recuerden que Jesucristo es el verbo encarnado. ¿Y quién es el verbo? Es el fiat divino. ¿Y quién y cómo es la vida de un Dios? Trinitaria, indivisible. Entonces, ¿quién hace vida en Jesucristo? La Trinidad, todos. Dios. Ok. Entonces, si vemos a Jesús, yo no puedo entender cómo es que cabemos todos en Jesús, en esa humanidad. Pero ¿quién hace vida en esa humanidad? El verbo. Ahora, ¿cómo la es posible Trinidad que tú te vuelvas co-creadora, corredentora y co-santificadora? ¿Por ti? No. Por la divina voluntad que la obra tienes bilocada en tu acto. al fundirte en la divina voluntad. Sí. Ay, Dios, sí. Te transmuta en su naturaleza, que es luz y espíritu, y te difundes en el adintra y en el adextra. ¿Desde dónde? Desde que tu voluntad, que es una potencia del alma, tú decides libremente fundirla en la divina voluntad y le entregas a Dios todos los actos que te hizo, no te hizo por años, por meses. Él te puso una cantidad de actos. N número de actos. Me encantó que hoy dijiste impulsos. Eso me gusta. Yo me dispongo, voy y tomo porque necesito esos impulsos. Yo sin esos impulsos no podría, seguiría atrapada con los tentáculos de la bestia de la cultura donde vivo. Y tú lo sabes muy bien, tú una vez me lo dijiste. Mi esposo, que es cirujano cardiólogo, me dijo una vez, cada corazón tiene un número va a dar un cierto número de latidos, hijo. Hoy con la tecnología le ponen un bypass, una pilita y que sí. ¿Cómo se llaman los otros? Eso que se me olvidó. Le ponen una pila. Marcapaso. El marcapaso. Sí. Pero tenía un número de latidos, lo dijo tu marido, y es cardiólogo. Sí. Todos los corazones tienen un número. Quiere decir que había un número de actos para vivir. Porque el corazón, sin corazón ya no vives. Sí, ya no late el corazón, ya no circula la sangre, y todos los órganos colapsan, empezando por el respiro, que entra el oxígeno para trabajar el corazón e inundar, de oxígeno tu sangre, que circula en todos tus órganos, para que permanezcas en ese movimiento trinitario con vida. Sí. Wow. Así que dice, bueno,
Entonces se sacaron todos los actos, ¿no? Que a ellas iban a pertenecer. Y dice Jesús, ¿no es esto un amor exuberante que solamente un Dios podía tener? Ordenar, formar los actos y después sacar a la luz a aquella a la que debían servir estos actos como formación de santidad, de amor, de gloria para sí y de aquel con mayúscula que la había creado para Dios. Primero hizo los actos y luego, ¡ay, qué locura! Claro, si no, entonces, ¿cómo tú vas a tomar ese impulso? Estás aquí y ahora, ¿cómo respiras? ¿Con qué? Con la primacía del primogénito de todas las criaturas. ¡Ay, Dios, Luli, qué es esto! ¡Ay, qué bárbaro! Sí. ¡Qué bárbaro! Es increíble que todos hemos vivido para nosotros y que hemos usado el respiro de Dios para pecar, que hemos usado el latido de Dios que te dice te amo para amar amores desordenados, pecaminosos, que te volvieron pecado, tomaste la imagen del demonio y vas a la condenación eterna. Y era para que el latido del corazón, al respirar a Dios entrar en ti y te dijera te amo, lo escucharas en cada respiro, en cada latido, en cada gota de sangre. Te amo, hija mía. Te creé para mí. Entrégame tu respiro en correspondencia y dime te amo. Entrégame tu latido en correspondencia y dime te amo. Entrégame tu sangre que circula, pero ahora nuestra sangre, ¿sí?, se enciende por pasiones satánicas y desordenadas. Nuestro corazón late. ¿Por qué? Por deseos inmundos y por vicios que queremos vivir. Y el respiro lo usamos para vivir endemoniados. Pero ¿quién sigue viviendo en ti, Lupita? El árbol de la vida. Oye, Luli, déjame decir la frase que me dijiste la última clase, porque yo creo que les va a servir mucho a todas. Porque yo estaba tan preocupada y te decía, pero ¿cómo voy a ser hija de la divina voluntad si yo no he sido santa? Y tú me dijiste una frase que apunté aquí, no la puedo olvidar. Y me dijiste que sí, como si Dios me dijera o Jesús me dijera, te permití vivenciar, digo, tampoco es que era súper pecadora, pero sí, poquito. Entonces te permití vivenciar todo eso, por lo tanto tienes la obligación de reparar. Me encantó. Porque has sido perdonada. Y al que mucho se le perdona, ¿qué mucho dijo ama. Mucho ama. En el momento que un alma, ¿por qué se dice que el mejor exorcismo es el renunciar personalmente al pecado e ir a una verdadera confesión en arrepentimiento, con la verdadera intención de no volver a cometer ese pecado para no ofender a tu Padre? Y si alguien ha vivido verdaderamente el perdón, donde recuperas la imagen del Dios creador en tu alma, te regresa al estado de tu bautismo purificada. Y sabes que todas las terribles pecados, un alma arrepentida logra el perdón y volver a los brazos del Padre Celestial. Esa potestad que te da de vivenciar el perdón, ¿qué te hace? Es lo que va a arrancar en el momento del espía del amor. Cuando el terrible pecador venga en el momento a la presencia de Dios y que verdaderamente, si no es empedernido y obstinado, y él podrá sentir que está siendo redimido hasta ese momento. Sí. Y entonces se entregará en un acto de amor y de dolor a Dios. Así dice la lectura. Al que mucho se le perdona, mucho ama. ¿Y no lo tenemos de ejemplo en Magdalena? Hoy el Evangelio. Marta, Marta, muchas cosas te preocupan y te afanan. No, una sola es la importante.
pero María ha escogido lo mejor. ¿La ves? Y no En le mis será pies, quitado. escuchando mis enseñanzas. Tú, afánate en que salga todo bien, la reunión que tenemos hoy, que no tienes empleados para que lo pudieras delegar. Fíjate Pero tu nomás, hermana ay, ha escogido lo mejor. En mis pies, escuchando al Maestro. Y lo que ha escogido, nadie se lo quitará. La amada discípula, la endemoniada, por gusto, era millonaria, multimillonaria, era una de las propiedades de todo Betania, su familia. Pecaba por gusto, como pecamos todos, por gusto. A mí la lujuria nadie me la va a quitar. ¿Quién te crees, Dios? A mí el tomar y ponerme, nadie. A mí la gula, hombre. A mí la envidia, los celos, me doy gusto a mí. Peco por gusto. Nada más que recordemos que el que está viviendo en nosotros, que nos da el respiro, el latido, el pensamiento, la mirada, la luz, es el árbol de la vida. Y lo tenemos viviendo en una cloaca de inmundicias, sufriendo por cada acto una pasión pecaminosa. Cicla. Oye, Lu, hoy dijo el sacerdote que es otra María, que no es María Magdalena. Pues pobrecito, vele decir que María y Marta son hermanas de Lázaro y estaban en una reunión en la casa de Lázaro y son las dos hermanas, Marta y María Magdalena. No, sí, pero que hay otra, a ver, eso dijo el padre, que hay otra María Magdalena. No, claro. ¿No? No es la María Magdalena. María Magdalena es la hermana de Marta y son hermanos de Lázaro. Es que hoy me sacó de onda, dijo eso el sacerdote. Imagínate. Oye, Luli, yo también tengo esa duda. ¿Sí? Oye, Luli, perdón, es que ando en la calle, pero yo también tengo esa duda. Es que mira, Lázaro, María y Marta eran de Betania y María Magdalena era precisamente de Magdala. Y en la universidad que estudié, la de teología bíblica, decían que son lugares diferentes. De Magdala. Por lo tanto, María Magdalena por eso es Magdala. Y las otros eran otros 3 hermanos de Betania, y ahí antes era muy importante los lugares, eran no los apellidos, pero sí era como que avisaban y le daban identidad a las personas. Yo también me quedé con esa duda. Miren, no se preocupen, lo vamos a sacar porque en los evangelios creo que no está tan explicitado, pero en María Valtorta. En María Valtorta está, Luli. Clarísimo que María, Marta y Lázaro son los 3 hermanos y a la María de Magdala, o María Magdalena, es la hermana de ellos y es a la que le saca los 7 demonios, no. Está terrible la manera en que está describiendo Jesús a María Valtorta cuando María tiene que renunciar a sus 7 demonios. De veras, yo nunca pido que lean María Valtorta, pero ya que estamos hablando de esto, vamos a ponerlo en algún momento, en alguna reunión, si gustan. Pues, sí, Luli, no María Valtorta dice que, bueno, ahí está como María Magdalena, ella de chiquita, como eran muy ricos, sus papás les dejaron herencia y entonces a ella le dieron un chalet, digamos, una mansión allá en Magdala, porque te digo, eran muy ricos. Entonces ella, justamente desde, no sé, 16 años, algo así, no recuerdo bien, se fue allá. Entonces tenía su vida de pecado allá. Entonces andaba ahí por el lago en sus lanchas y todo. Y por eso andaba por allá ella separada de la familia. Entonces
por eso sufría mucho Lázaro, porque pues hablaban de ella, de María, de su hermana, y lloraba mucho porque ella andaba por allá feliz, y ellos estaban acá en Betania, pero es la misma, pero es por eso que la nombran así. Esa es la respuesta. Exactamente. Y los padres de María Magdalena, o de las, mueren por la tristeza de los pecados que está cometiendo la hija, y que es, o sea, es tremendo, o sea, es tremendo. De verdad que algún día leeremos seguramente María Valtorta, cuando Dios lo vaya disponiéndole a cada uno. Pero no había conocido al amor verdadero que era Jesús, pues. Bueno. Lo que estamos conociendo nosotros, que es lo que le les decía, permitió vivenciar, le permitió vivenciar eso. Finalmente vivenciar es la discípula que le entrega todo su vida, y es, por decir así, la primera consagrada. ¿A quién se le presenta Jesús resucitado? ¿A ella? A ella. No, totalmente. ¿Quién está a los pies de la cruz? Ella con María y con Juan. Quien entrega toda su riqueza a la comunidad cristiana y no se queda con nada. Ella, para enseñar las enseñanzas de Jesús como la primera, por decir así, consagrada entre las mujeres. Luli, el otro día el padre ahí dijo, justo lo habíamos leído un día antes, y dijo, ¿quién será María Magdalena para que sea la primera a la que Jesús se le presentó resucitado? Ni siquiera a María. Y acabó la homilía. Y entonces llegamos a casa y le digo, ayer, mira, justo ayer mamita María nos dijo a nosotros, es que mamita María no fue la primera que se le apareció resucitado. Mamita María lo acompañó y bajó al limbo con él. Y estuvo en el limbo con él. Y mamita María nos revela cómo al tercer día, porque ella está con él en todo momento, sube del seno de Abraham con todas las almas que trae con él para que vean su alma, su cuerpo lastimado, y vean todo lo que él hizo por estas almas. Y después sube Jesús ya resucitado con todas las almas al cielo. Por eso es que pareciera que a María Magdalena es a la primera que Jesús resucitado se le aparece. Pero bueno, es que mamita María es punto y aparte, y el sacerdote no quiere enterarse de esa parte porque ya le regalamos el libro y claramente no lo ha leído. Sí, pero también en María Valtorta dice que María fue la primera que también la fue a ver primero Jesús a ella, después regresó y ya vio a María Magdalena. Y ahí lo explica Jesús. Obviamente la primera iba a ser María, ya resucitado, pero también pasó lo que dices, también eso lo explica ahí, pero también primero fue a la que se le aparece y luego a María Magdalena, pero María dice que ella no dijo nada hasta que, nunca lo dijo, pero ahí se redacta, ¿no? Como fue la primera también. En María Valtorta. Exacto. Pero recuerden, lo comentó Clau, cuánta ignorancia hay que rezar y reparar mucho reparar mucho por nuestros consagrados. Cada vez hay más ignorancia. Eso es lo de menos, decir que si María era de Magdala o de Betania. O sea, hay cosas terribles que dicen, ¿verdad? Y no son casualidad, es que esto ya no tienen la misma formación que antes los sacerdotes, Lul. No, porque también se dedican a cosas mundanas. Y Jesús lo dice en los primeros libros del cielo. El sacerdote que se dedica a ciencias humanas ya no tiene de mí lo que tiene que tener. Hoy dijo el sacerdote algo bien hermoso, ahorita que hablando de este evangelio. Dice el sacerdote, ¿cómo es que María comprendió y se puso a los pies del Maestro? Esa es la vida de los consagrados, dijo, que hoy no se lleva a cabo. Fuimos consagrados, nuestro esposo es Jesucristo, de las consagradas monjas es Jesucristo. El matrimonio es con Jesús, al que tenemos que estar acompañando es a Jesús. Pero ¿quién vive
Vean ustedes, no quiero hablar ya que sacerdotes andan en Europa viajando, andan en los gimnasios, andan aprendiendo psicología, arquitectura, o sea, por Dios. Luli, Solamente debe como estar. si a la revelación le faltara todo eso. Lo que decíamos hace un momento, que es la ciencia infusa, es el conocimiento de Dios. ¿Qué más te faltaría? ¿Qué más te necesitarías conocer? El día que tengas que hacer una técnica y un trabajo, pues Dios te lo hará entender, aprenderás. Sí, lo increíble es esto que estamos compartiendo ahorita. Esto es lo increíble, y que lo pudiéramos a través del Espíritu Santo empezar a vislumbrar, que se vayan develando los velos que cayeron en el pecado de Adán, y que nuestra alma, que tiene los ojos es a través del conocimiento y las verdades, podamos ver a Dios. Te está diciendo, hija mía, Ab Eterno te tenía en mí. Parece cosa de nada. Ab Eterno te tenía en mí. Todos tus actos los tenía en mí, y antes de que tú aparecieras a la luz del mundo, todos estaban listos para esperarte. O sea, por Dios, hay algo más grande que esta verdad ahorita que estamos compartiendo. ¿Habrá algo más grande? Conocer física cuántica, química inorgánica, 10 idiomas a la vez. ¿Hay algo más importante? Luli, Sí. en Jeremías dice, Ajá. así dice Yahvé, que no se alabe el sabio por su sabiduría, ni el valiente por su valentía, ni el rico por su riqueza. Quien quiera alabarse, que busque su alabanza en esto, en tener inteligencia y conocerme. Yo soy Yahvé, y mi obrar en la tierra no es más que bondad, rectitud y justicia. Estas son las cosas que me gustan. Palabra de ¿Qué Yahvé. número de Jeremías está hermosísimo? 9 del 22 al 23. Ay, qué hermoso, gracias. ¿Nos repites cuáles son las 3 cosas que le gustan a Yahvé, el innombrable? Después dice, soy Yahvé, o soy el que soy, pero nadie sabía que le podíamos decir, Abba, papito. Quien quiera alabarse, que busque su alabanza en esto, en tener inteligencia y conocerme. Yo soy Yahvé, y mi obrar en la tierra no es más que bondad, rectitud y justicia. Bondad, rectitud y justicia. Fíjate. Eso era ¿para qué? Para que se vivieran los mandamientos, y los justos llegaban al seno de Abraham. Los que no, ya vivían la condenación. Después viene Jesucristo y nos entrega los sacramentos y nos invita a vivir en la gracia santificante, porque ha entrado el bautismo, que es el germen de la vida divina, que puede volver a crecer, y tienes entonces la potestad, después del bautismo, el poder comulgar, tener una común unión con Dios por 15 minutos, en lo que dura la especie. Y después Dios tiene que irse de ti, no encuentra el espacio, su trono, su naturaleza en ti todavía. Y entonces te deja el reflejo de la divinidad que entró en ti, gracia santificante. Y hoy tenemos el don de que me fundo en Jesús, estando donde esté, y entro al seno de la Trinidad. Estoy en el cielo, estando en Zapopan, pero vivo en el cielo, porque el cielo es Dios. Y hay unos inicuos que están esperando a morirse para llegar al cielo, si es que llegan. Para eso están. Como dices, Luli, o sea, es que, bueno, conforme uno va leyendo y conforme vas viendo más cosas, bueno, ahora sí que por su gracia, pero todo está en la Biblia, porque
como te decía la vez pasada, en Jeremías hay muchas cosas, hay unas cosas que no las entiendo de momento, pero ahorita que hablaba, ¿no? Que los sacerdotes cambian las cosas, o que ya sabemos, pero la Biblia lo dice, ven y oyen, pero hablan otro lenguaje y nadie llora su maldad diciendo, ¿qué es lo que he hecho? Todos prosiguen su loca carrera como un caballo que se lanza a la carga. Hasta la cigüeña en el cielo conoce su estación. La tórtola, la golondrina y la grulla saben la época de sus migraciones, pero mi pueblo ignora el derecho de Yahvé. ¿Cómo pueden ustedes decir, somos sabios y poseemos la ley de Yahvé, cuando es bien cierto que la ha cambiado en mentira la pluma falaz de los escribientes? Los sabios pasarán vergüenza, serán confundidos y caerán en la trampa. Como despreciaron la palabra de Yahvé, ¿qué les queda ahora como sabiduría? O sea, se quitaron otra vez la palabra, pero es Yahvé, es Dios, el Padre. El Padre se conoce y tiene el primer acto. El Padre es todos los atributos, es el pensamiento, es el que te llamará toda tu vida a la salvación. Y ha enviado a la palabra a encarnarse y les ha entregado a mi Hijo amado para poder pagar el divino reparador por ustedes. Nadie va al Padre si no es por mí. Ay, háganle como quieran. Esta generación, lo que sí sabemos es que nosotros en esa corredención, en ese renuncio a mí, en ese trato de vivir, en ese martirio de atención continua, de vivir fundida con la intención de llamar a la divina voluntad, a estar en esa permanencia de estar fundida en Él, para que me introduzca en el divino querer, permanecer en Dios y entonces todo lo que es Dios se diloque en mis actos y así se difundan gracias, bendiciones, misericordia, santidad, arrepentimiento, todo el bien, hija mía, que hay en el cielo y en la tierra, salen de los hijos de la divina voluntad. ¿Por qué? Porque obran a lo divino, porque tienen al divino Dios en ellos como vida. Porque obran a lo divino. Obran a lo divino, que me decías, Lupita, al inicio de la reunión. La palabra es lo que hace toda la manifestación de Dios. ¿Por qué crees que tienes que aprender? A que Jesús... O te pregunté si tenía ese poder la mía, eso es lo que te pregunté. No la tuya. Sí, ya me dijiste lo que me faltaba. En ti, la divina voluntad obrante en ti, por haberle entregado tu voluntad, haberte tú atenido a conocer, y entonces puedes poner en acto las obras de Dios. Tú no eres creadora, es co-creadora. Tú no eres la redentora, eres co-redentora. Tú no eres la santificadora, eres la co-santificadora o divinizadora de todas las criaturas. Tú participas por liberalidad, por amor, a través de la fusión de voluntad humana y divina, el que el ser divino te comunique su vida y te vuelvas una en él. Es increíble. Es increíble. ¿Y qué? Lo posponemos por nuestra miserable vida, por mi gusto. Ay, Dios mío. Qué terrible pueblo, como decía Jeremías. ¿Qué dirá de ahora Jeremías estando en el cielo y viéndonos? Demonios. Veía el futuro, pues es lo que está. Ay, Dios mío. Vamos a continuar, ¿verdad? Gracias, Oli. Si tienes algo más o alguien más, por favor, compartirlo, por favor. Ahora, ¿qué decía? Pero esto no es todo. O sea, que tenían todos los actos y que estaban todos los actos preparados antes de que viniéramos a la luz. Pero vean lo que dice, pero esto no es todo. Nuestro amor no se detiene jamás. Conforme sacó este parto nuestro, poníamos fuera de nosotros una dosis de nuestra potencia para sostener a la criatura y a sus actos, armándola y cortejándola de potencia divina.
Así que tiene nuestra potencia que la sostiene. ¿Quién sería esa potencia? El Padre. Poníamos fuera también una dosis de nuestra sabiduría. ¿Quién sería esa sabiduría? El Hijo. El Hijo. El Hijo. Con la cual debía estar animada su inteligencia y todos sus actos. Por eso, si en la criatura se ven nuevas ciencias, nuevos inventos y descubrimientos que llegan a lo increíble, es por nuestra sabiduría que la inviste. Y todos bien creídos de lo que descubren, de lo que hacen, su inteligencia. Pensando que Jactándose. ¡Ay, miserables! ¡Ay, qué terribles somos! De veras, la soberbia, la soberbia. Y vean, así que ponía esa potencia, esa que dice, esa dosis de nuestra sabiduría, con la cual debían estar animadas su inteligencia y todos sus actos. Por eso, si en la criatura se ven nuevas ciencias, nuevos inventos y descubrimientos que llegan a lo increíble, es por nuestra sabiduría que la inviste. Pero también poníamos fuera una dosis de amor. ¿Quién era? El Espíritu Santo, que sacaba esa dosis de amor para nosotros, de santidad, de bondad y de todos nuestros atributos para suministrar el amor, la santidad, la bondad y así de todo lo demás. La criatura no existía aún y nosotros ya estábamos ocupados en ella. qué locura. Y cuando nos ocupamos nosotros en nuestra miserable vida de Dios, de su amor, de conocerlo, de corresponderlo, de amarlo, de adorarlo, de bendecirlo, de glorificarlo, de repararlo. ¿Cuándo? ¿Hasta cuándo, hijos? ¿Hasta cuándo? Ya estábamos ocupados en ella. Mirábamos con complacencia en ella nuestra potencia, nuestra sabiduría, nuestro amor, nuestra santidad y bondad. Nos poníamos a su disposición para hacerla lo más bello que podíamos y poderle decir, nos semeja en todo. Más bella no te podíamos hacer. Este poner fuera nuestras cualidades divinas y todos sus actos que debía hacer antes de que el hombre viniese a la luz del tiempo, fue para nosotros un amor tan intenso que llegaba a lo increíble por cada criatura que ha existido, que existe y que existirá. Ese es nuestro Dios. El amor es Dios. ¿Y qué hacemos nosotros con nuestra vida y con el amor de Dios? Dios sí sabe qué hemos hecho y qué haremos. ¿Y quién llegará a ser hijos del Altísimo? ¿Quién llegará a salvarse y quién se condenará? Eternamente lo sé. Yo a veces le pregunto, ¿y valía la pena todo esto, Jesús? Todos estos hijos pródigos que hemos ido contigo, valía la pena. Solo con la Virgen valía la pena toda la creación. De ella ya recibieron todo. Jesús es por naturaleza y corresponde al Padre. Padre, Padre, yo voy por ellos. Así está una lectura que te enternece tú, Jesús. Tú me los diste. Yo voy por ellos, Padre. Hoy leía con mis hijitos, Preci, ya le digo hijitos, antes eran ahijados, ya son mis hijitos espirituales. Estuve con mis hijitos en la casa de Pris, tuve esa bendición. Y leíamos una lectura que decía, llegó Jesús tan afligido que aún las piedras las hacía llorar. Y les decía a Ian y a Analia, se podrán imaginar la tristeza con que llegaba Jesús a Luisa para tener que expresar que aún las piedras, al ver esa tristeza, llorarían por hacerle compañía a su Dios y a su Creador. ¿Qué lectura era esa, Luli? Era la 2:9, Prisi.
el libro 2. A ver si se la leo a mis nietecitos. En fin, terribles, pero valía la pena. Dios es amor y tenía una necesidad de naturaleza. Darse, donarse. Y con que hubiera alguien que lo recibiera, ya tenía ganancia. Y esa es nuestra Santísima Madre. Valía la pena conservar todo. Por ello, es la misericordia. Pude seguir amando y conservar la creación por ella. Así que en el delirio de amor tan intenso, cuando sacaba todos nuestros actos, toda la creación, se estaba ocupando de nosotros, dice: oh hombre, cuánto te amo. Te amo en mi potencia, te amo en mi sabiduría, te amo en mi amor, en mi santidad, te amo en mi bondad. Te amo en los mismos actos que harás. Te amo tanto que los pongo todos en espera de ti. Mi querer divino, al cual todo confiamos, nuestras dotes divinas y tus mismos actos que serán ya tuyos, están en acto de darlos como desahogo de su amor por ti. Ahora tú debes saber que nuestro Ser Supremo posee en naturaleza suya un acto siempre nuevo, por lo cual estos actos establecidos para cada una de las criaturas serán siempre nuevos y distintos uno del otro. Distintos en la santidad, pero siempre nuevos en la belleza. Uno más bello que el otro, nuevos en el amor, en la potencia, nuevos en la bondad. Son actos formados y alimentados por nosotros, por lo que poseen todas nuestras características. Son actos divinos. Recuerden que lo tenían ellos ab eterno y lo sacaron en el momento de la creación y nos iban preparando nuestra vida para poder ¿qué? Recibir la vida de todo un Dios, Padre y Creador. Así que dice, todos son variados en santidad, en el amor, en la belleza, pero el uno no es como el otro. Serán ellos nuestro orden, el tipo de las variedades bellezas nuestras, la fecundidad de nuestro amor, la armonía de nuestra sabiduría. ¿Cómo se ven en la creación? En que todas nuestras obras, todas son bellas, pero el cielo no es sol, el viento no es mar, las flores no son frutos, pero por cuán distintas sean entre ellas, todas son bellas. Es más, forman la armonía de las variadas bellezas, verdadera imagen de los actos y de las mismas criaturas. Tú debes saber que estos actos, en mi voluntad divina, forman un ejército de nuevas bellezas, de nuevo amor y santidad, que nosotros, solo con mirarlos, nos sentimos raptados y esperamos con ansia que vengan las criaturas que, poseyendo nuestro querer, serán proveídas con ellas y las poseerán. ¿Quién va a poder poseer y poder recibir todo este amor? Solo los que vivan en nuestro querer. Luli, ¿todavía estás en la lectura 35:10? Sí. Ah, perfecto, está hermosísima. Ok. Ve entonces cómo es cierto que debe venir el reino a la tierra, o sea,
Es una seguridad, ya la tienen, Luisa. Y ahora ustedes pueden tener el que Dios ponga su reino en ustedes, el que Dios los transfunda en su naturaleza por gracia, pero su naturaleza por gracia. Y el que sean todo lo que Papá Dios Eterno tenía en él, el que pueda él finalmente depositarlo y entregarlo, porque el amor es un acto de donación a ustedes. Pero qué terribles somos, que seguimos con nuestra miserable vida y no nos decidimos. ¿A qué? A ser amados por todo un Dios. Y vamos buscando miserables amores humanos, objetos, satisfacciones, placeres, honores, reconocimientos, conocimientos. Y vamos posponiendo el amor de un Dios que se quiere desahogar en cada uno de ustedes. Ve entonces cómo es cierto que debe venir su reino a la tierra, pues ya están los actos, y entonces saldrán de su prisión de dentro de mi querer como noble ejército que se harán poseer por las criaturas. Hija mía, de dentro de mi fiat salió la creación, y todos y todo en mi querer me debe regresar como obra digna de nuestra potencia. Entonces quedaremos plenamente glorificados cuando nos reconozcan a nosotros, cuando nos reconozcamos a nosotros mismos en la criatura y en sus actos. ¿Cuándo sucederá esto? Cuando alguno de nosotros llegue a ser vida divina. Dioses en Dios. Dios al mirar a nosotros, se mirará a Él. Porque ¿qué no es Dios? Sino todos sus atributos, los que nos quiere ahora donar y que están en espera de ser poseídos por el Hijo de la Divina Voluntad. Todo podemos dar y ella todo puede recibir, siempre y cuando reine nuestro querer divino en ella. En cambio, si Él con mayúscula, si el querer divino, no reina, se forma un abismo de distancia entre ella y nosotros, y nada podemos darle. Escuchen, pero no es todo aún, hija mía. Ya lleva 2 maravillosas verdades que nos está queriendo hacer entrega, porque cuando quiere Él entregar una verdad, tiene que entregar el bien que va en esa verdad para poseerla. La estamos leyendo, la tendremos que rumiar, tendremos que vivirla en la imaginación, y el alma que se disponga un día la infundirá Dios a través del Espíritu Santo, que hará desahogo de su amor y nos entregará el bien que tiene estas verdades que hoy estamos leyendo. Y que continúa, pero no es todo aún, hija mía, pues como es decisión firme el dar el reino de nuestro querer a las criaturas, queremos que conozcan los bienes que hay en él, otra vez con mayúscula, en el querer divino, y hasta dónde pueden llegar sus actos hechos en nuestro querer divino. Porque si no conocen sus bienes, tendremos hijos ciegos, sordos, mudos, que no saben hablar de su Creador, y no conociéndolos, ni siquiera amarán y apreciarán los mismos bienes que poseen. En nuestro querer, todos tienen vista clara, oído fino y palabra animada por la fuerza, Lupita, que nos dices a veces, por la fuerza creadora. Todos los hijos del divino querer, todos los que lleguen a ser vida divina. Por lo tanto, tendrán un hablar que tendrá siempre que decir,
y todos quedarán estupefactos, y los mismos cielos complacidos se abajarán a escucharlos. Los hijos de mi divina voluntad serán la alegría de todos, y los verdaderos narradores de su Creador. Solo entonces encontraremos quien sepa hablar de nosotros, porque no hablarán ellos, sino nuestra misma voluntad será la que hablará en ellos, la cual es la única que puede y sabe hablar de nuestro ente supremo. Por eso continuemos escuchando. Cuando la criatura posea nuestro querer, todos sus actos, pequeños y grandes, humanos y espirituales, serán animados por mi voluntad. Y así, animados por ella con mayúscula, por la divina voluntad, se elevarán entre el cielo y la tierra, investirán y entrelazarán juntos el cielo, el sol, las estrellas, la creación, toda. Se elevarán más arriba aún e investirán los actos de la Reina del Cielo, de nuestra Santísima Madre. Fundiéndose con ellos, tendrán la potencia de investir los actos de nuestra misma divinidad. Nuestras alegrías y bienaventuranzas, las de todos los santos, y cuando todo hayan encerrado en sus actos, sin que nada quede fuera de ellos, victoriosos se presentarán ante nuestra majestad divina y nos los ofrecerán como actos completos a las que nada falta. Y ¿cuál será nuestra alegría, nuestra gloria, al encontrar en estos actos al cielo, al sol, todos los actos de la Reina del Cielo, el amor con el cual ella nos amó, a todos nuestros actos, nuestras alegrías, nuestro amor que jamás cesa. Estos actos hechos en nuestro querer divino nos duplican la gloria de la creación, nos duplican la gloria, el amor que nos dio la soberana Reina, duplican nuestra gloria y la de todos los santos. Basta decir que ha entrado nuestra voluntad de por medio para decir todo y que encierra todo. Ella, donde entra, sabe hacer furor de amor, de gloria y de concentración de todo, porque todo es suyo y por eso tiene derecho sobre todo. Ahora, las maravillas que formarán en el alma estos actos hechos en nuestro querer son indecibles. Nuestro fiat divino se sirve de ellos para formar por su medio mares de amor, pero no mares que murmuran, sino mares que hablan, Lupita, hablan y hablan con tal elocuencia de nuestro amor, que nos agrada tanto que queremos estar siempre escuchándolos. Sus voces son heridas que nos mandan, sus palabras son dardos, tienen que decir sobre la historia de nuestro amor. Y cómo nos agrada tanto, estamos siempre atentos para escucharla, porque nada queremos. Nada, porque nada queremos perdernos de lo que concierne a nuestro amor. Cómo es bello oír que la criatura tiene nuestro mar de amor hablante, que habla siempre de nuestro amor. Así que mi voluntad, siendo poseedora de quien vive en ella hace de todas las formas. Forma las obras que hablan de nuestras obras, los pasos que hablan de nuestros caminos. En suma, como nuestra voluntad es palabra, nuestra voluntad es palabra, donde ella reina, da la palabra a todo lo que hace. A todo lo que hace la criatura y forma de estos actos un prodigio divino. Por eso no hay cosa más grande, más santa, más bella
y que más nos glorifica que el vivir en nuestra voluntad. Ni hay bien mayor que podamos dar a las criaturas que éste. Por eso, seamos atentos y sigamos, si no queremos detener, el hablar de Jesús a cada uno de ustedes. No quise parar, porque quisiera que cada uno, si Dios lo dispone, y el Espíritu Santo los llama, para que rumien esta lectura. Quería compartirla con ustedes, porque para mí dan lo increíble. Nos revela arcanos celestiales que solo Dios podía develar. Es tremendo, pero ¿en dónde me paraba para yo decir qué? No En nuestra mente, en nuestro corazón. En nuestras miradas, en nuestros actos, en nuestra renuncia a mí, en el querer el reino, en el querer llegar a poseer lo que me está diciendo Dios, que preparó eternamente para mí, que lo tenía en Él eternamente, que antes de aparecer a la luz del mundo ya se entretenía con lo que me quería dar para embellecerme, para santificarme, para divinizarme, para poderle yo, como verdadera hija, la gloria, el amor, la bendición, la correspondencia, la adoración, la reparación a nombre de todos y poder obrar como obra un Dios, tomando la primacía de ese acto que preparó para mí y poderlo infundir en la divina voluntad y poderlo tomar en posesión para que cada acto mío tenga como primicia de mi vida la vida de la divina voluntad y entonces vivir sumergida en el divino querer para poder estar transfundida en Dios con su naturaleza al tú por tú, pudiendo charlar con mi Padre celestial en sus rodillas, pudiendo amar a nombre de todos, pudiendo llevar la correspondencia a nombre de todos, porque puso su mirada en mí, Ave Eterno. Y Dios no se equivoca, ni se ha equivocado con ustedes. Así que lean esta lectura, fundidas en su Jesús. Supliquemos al Padre que lo que nos quiere dar, estemos dispuestas a recibirlo, para que el Espíritu Santo nos lo fecunde, lo infunda y algún día podamos tomar posesión de los bienes que llevan todas estas verdades que hoy compartimos. En verdad, que nos pueda permitir sentir el cuánto hemos sido amados por Dios y podamos un día divinamente corresponderlo, como Dios Padre lo ha querido, Ave Eterno. ¿Quién quiere compartir, decir algo? Quedamos mudas ya. Aquí está todo, Luli. Exactamente, era una verdad tan preciosa, de verdad. Y no nos desanimemos, que dice el que viva en el divino querer. ¿Lo quieres, hija mía? ¿Verdaderamente lo quieres? Ok, se te ha dado. Pero recuerda que nadie puede querer lo que no conoce. Entonces, ¿qué tienes que hacer? Conocerlo. Conocer, leer. Y ojalá y lo sintamos, su amor. Fíjate, mi Clau, que desgraciadamente yo tengo esa sensibilidad que Dios me va a quitar, porque esto le estorba. Pero es maravilloso el que dice la lectura
que nos dio la sensibilidad para poder tomar el vuelo al cielo. Pero en el cielo no hay sensibilidad. Pero a los que nos dio, lo está aprovechando para poder arrojarnos a Él. Lo sentiremos a flor de piel, no sensiblemente como sentimiento. Es algo más grande, como vida. Pero gloria a Dios a los que tienen y por algo les dio alguna sensibilidad. ¿Quiénes estamos aquí? Dime cuántos hombres están aquí. Porque la mujer tiene una sensibilidad especial. María Magdalena, su madre, Luisa, que nos ayudan para empezar. Pero lo que Dios quiere es, conóceme. Conóceme. El conocimiento te da la potestad de entrar a la eternidad. No te preocupes, no se preocupe nadie si no tiene. Es mejor no tener la sensibilidad. Esa también nos la tendrá que quitar. Creamos lo que leemos. En la imaginación vivenciémoslo. Vámonos a la eternidad, al eterno, en esa luz purísima que es la Sacrosanta Trinidad. Entremos al seno y sepamos que ahí está nuestra vida ab eterno. Y en el fiat lux al salir, salía toda nuestra vida, donde Dios iba poniendo lo que quería a cada uno de ustedes como dote de ser otro Dios en Dios, otro Cristo en Cristo. Todo lo que a cada uno iba a embellecer, en belleza, en santidad, en inteligencia, en misericordia, en justicia, en aromas, en sabores, en colores, en orden, en sabiduría, en inmensidad, en pureza, en todos los atributos de Dios. Y la creación se quedó con una cantidad, en unas cosas creadas, el atributo, pero nosotros debía de crecer y crecer. Es el acto creciente que espera Dios de nosotros, el estarnos donando, 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 y el estar amándonos, amándonos, dándonos, para poder hacer nuevas creaciones, para poder ser corredentores y cosantificadores. Y si algún día cumplimos esa cantidad de verdades, de desapegos, de abandonos, de actos divinos, entonces seremos dioses. Confiemos, Clau. Confiemos que Dios nos miró, nos amó, ab eterno. Y como dice aquí, tiene que regresar a Él todo lo que salió de Él. Y a nosotros ya se nos está siendo revelado. Confiemos que Dios no hace cosas inútiles y por eso están ustedes hoy aquí. Así que, a seguir leyendo. Luli, Sí. en Mateo 11, en el versículo 12 dice, desde los días de Juan Bautista hasta ahora, el reino de Dios es cosa que se conquista y los más decididos son los que se adueñan de él. Es que no importa, chicas, que Denise, mi sobrina, tiene una pregunta de la mañana que está fuera de esto. ¿No? ¿Sí la puede hacer? Claro. Por su... Hola, buenas noches. Hola, Denise, buenas noches, mi corazón, dime. Tenía una pregunta por lo que has compartido, Luli, de la niña que creo que criaba ovejas. Y hacía lo del queso, la leche y el jocoque, y que tenía una vida muy dura. En esta parte me surgió la duda de por qué la espiritualidad o por qué la parte de la salvación se le fue, bueno, no porque está en el purgatorio, pero por qué tiene que pasar tanto tiempo en el purgatorio. Sí, o sea, ¿qué fue el acto que cometió que la condenó a tantos siglos de purgatorio? Mira, de la Virgen de Fátima, cuando les revela a los niños, porque es la primera vez que les deja ver
a 3 pastorcitos en Portugal, en la región de Fátima, el que vendrá la generación donde los niños se van a condenar y les permite ver el infierno a las almas como sufren condenadas. No dice qué pecados son. Yo les decía, ¿qué podría tener de pecados una pastorcita, amiga de los pastorcitos, viviendo en un pueblo refundido, perdido, en 1917, cuando no hay televisión, no hay Netflix, no hay viajes, no hay aviones, no hay malls, centros comerciales, Música electrónica. música electrónica, el perreo, o sea, sí. Y es para aterrorizarnos, no es para desanimarnos, es para decir tenemos mucho trabajo que hacer, Denise, mucho, porque nos está pidiendo la corredención. Jesús sabe, está en los libros del cielo, Denise, que Jesús sabe que no todos se van a salvar. El primero es Judas, uno de sus apóstoles. ¿Qué le faltó a la reparación de Jesús? ¿Qué le faltó decirle a Judas? ¿Qué le faltó hacerle un acto de amor? Dice Jesús que fue el que más amó, porque lo reparaba, lo reprendía, rehacía sus actos una y otra vez, pero no quiso salvarse y quiso ser condenado. Para mí esta revelación que nos compartía la hermanita que había leído sobre Fátima en estos días y que salía a colación con la lectura de 1917 hoy, es para saber que la iniquidad y la maldad que hoy vamos y estamos viviendo en la gran tribulación, no ha habido algo igual. Hoy, en 1917 dijo, hasta el fin del mundo quedará esta alma, esta pequeñita, esta pastorcita, o esta que vivió en esta región, con esa vida, en el purgatorio. Denise, en la generación que tú estás inmersa, no está hablando Jesús que se irán al purgatorio. Y la Virgen viene hoy llorando en sus apariciones lágrimas de sangre. Porque Jesús en los libros del cielo nos dice que somos tu generación, mi generación, la que estamos, generación de demonios encarnados. Y que si alguno de esta generación se salva, olvídate del purgatorio, se salva, porque estamos condenados. Vamos en una carrera desbocada al infierno, Denise. Olvídate que esta generación va al purgatorio. Jesús es el verbo. Generación condenada al infierno. Y si algún alma se salva, será por los actos intercambiados en mi voluntad. Está tremendo, Denise. Está tremendo. Y en esta generación que estamos viviendo, están nuestros padres, nuestros hermanos, nuestros seres queridos. Pero para Dios todos son sus seres queridos. Por eso te está pidiendo volverte corredentora en Cristo. Va con su Padre Celestial y le dice, Padre, te pido una segunda pasión. ¿Y qué crees que contesta Papá Dios? ¿Qué contesta? No, hijo mío, no es por decoro de tu naturaleza divina que sufras una segunda pasión. No te la entrego. Pero qué maravilloso que Jesús y el Padre lo permite, porque parecen esas estratagemas de amor que tiene Dios ab eterno. Te dice, Denise, ¿quieres ser otro Cristo? ¿Quieres ser otro Cristo? ¿Quieres vivir la vida de la divina voluntad y llegar a vivir en el divino querer y ser corredentora en Cristo? Entonces Jesús, si tú le dices, fiel, hágase, está su segunda pasión en acto en ti.
No se le entregó a la humanidad de Jesús en el tiempo. No es por decoro, hijo mío, por tu naturaleza divina. Pero Dios se resuelve todo y tenía a los hijos de la divina voluntad. ¿Qué diríamos? Fiat, hágase. Renuncio a mi vida, miserable, humana, mundana o satánica que estoy viviendo o he vivido. Y me decido por ti. Te elijo como el primer movimiento de mi vida. Te elijo como mi misma vida, como el latido de mi pobre corazón, mi respiro, mi paso, la obra. Y ahí tienes a todos. Es una decisión que puedes hacer. No para salvarte tú, sino para ayudar a la salvación de esta generación y de todos los que se salvarán. Y para salvarte tú. Sí. Y para salvarte tú. O sea, eres de la generación y yo y tú, generación condenada al infierno. Y de ahí, Denise, no se sale. No. Y entonces, ajá, la niña que era pastorcita, ¿ella no estaba entregada a Dios? seguramente que no. Seguramente cometió pecados donde solo Dios sabe qué pasó en el último instante de su vida. Que le permitió llegar al purgatorio, pero tendrá un purgatorio hasta el fin del mundo. Y uno dice, ¡ay, qué tanto podrá haber hecho! ¿Qué hemos hecho nosotros? ¿Alcanzaremos el purgatorio hasta el fin del mundo, Denise? ¿O estamos listos para irnos al infierno? Pues ojalá no. Exactamente. No es casualidad que estás aquí y que hace 13 años fuiste al primer retiro de niños. Que hemos perdido a veces el rumbo, todos lo hemos perdido. Pero qué increíble que después de 13 años, otra vez estamos hablando de esto. Cuando te conocí llegué de Europa con mis hijos y eras la amiguita de mis hijos, donde queríamos conocer a Jesús y empezamos a aprender a decir, ven Jesús a vivir en mí, ven Jesús a respirar en mí. Y le creíste. Y parece que mis hijos también le creyeron, porque es una gracia. El que Jesús venía en este tiempo a querer hacer vida en ustedes, y ustedes en él. Pues Sí, muchas gracias, Luli. Claro que sí, mi corazón. Muchas gracias. Te abrazo cariñosamente. Igual. Besitos, bye, gracias. Aquí seguimos. Aquí seguimos. ¿Ya te podemos ver? Sí. Pues bueno, sigamos adelante. Sí. Todo está Gracias a bien. todos. Compartimos el amor de Dios, pero Jesús es el único maestro que es el que les va a enseñar el cómo, el que tiene Papá Dios a meterlo como dote celestial para que sean los hijos del Altísimo, los hijos de Dios, para que sean las verdaderas hijas de nuestro Madre Celestial e hijas también predilectas de Mamita Luisa. Que así sea, corazones.